En el estado de Chihuahua, el Consejo Estatal de Salud avaló el regreso escalonado a las actividades económicas y el retorno a clases. Para hablar de esto, le agradezco mucho la presencia vía telefónica al gobernador Javier Corral Jurado. Mi querido Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, estimado Francisco, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, Javier, pues bueno, un trabajo muy delicado el que tuviste que hacer por obviamente la vecindad con los Estados Unidos, actualmente el país más afectado por esta pandemia. Cuéntanos un poquito de cómo se tejió para proteger pues a los mexicanos y también a los habitantes del estado de Chihuahua, Javier. Bueno, realmente uno de los factores más importantes que hemos tenido que considerar en el proceso de regreso es precisamente nuestra vecindad, la frontera con los Estados Unidos que comparte Ciudad Juárez. Ellos tienen un problema mayor, tuvieron el problema antes que nosotros, se convirtieron de hecho en el epicentro de la pandemia después de que superaron a Europa en número de casos y de fallecimientos. Todos estos elementos, obviamente la propia curva epidémica en el estado de Chihuahua, la diferenciación entre Juárez y la capital del estado, nuestra capacidad hospitalaria instalada, así como las medidas que la sociedad ha venido teniendo para guardar la sana distancia y medidas de higiene, han hecho que nosotros podamos empezar a programar y a preparar la etapa de reactivación económica, pero de una manera gradual. Va a ser, yo digo, paulatino, porque el tiempo de esta reapertura lo va a ir señalando la incidencia de casos confirmados, por supuesto también el tema de las defunciones por cada 10,000 habitantes y la movilidad, el nivel de movilidad que estemos viendo, porque conforme vas abriendo actividades económicas, sociales, culturales, deportivas, recreativas, va aumentando la movilidad social, una mayor presencia de la gente en las calles, en espacios comunes. Lo que queremos es evitar un rebrote. Nosotros hemos trabajado un enorme sacrificio para evitar que el pico de la curva pandémica en nuestro país sobrepasara las capacidades instaladas de las instituciones de salud. Ese fue el esfuerzo que todos hicimos en los hechos, con nuestra contribución, tratar de quitarle velocidad del virus a la propagación del virus, lo que se conoce como el nivel de transmisión. Y estar muy por debajo. Creo que como país, pero seguro que en el estado de Chihuahua sí se ha logrado superar los distintos escenarios que habíamos proyectado, algunos muy catastróficos, y que también ahora lo que tenemos que hacer con igual disciplina, mucho cuidado, con mucha rigurosidad, tenemos que evitar un rebrote que nos podría generar, ahí sí, un problema devastador, ya no solo para la salud, sino para la economía, porque un rebrote bajo un descontrol lo único que hace es generar 3 veces más una curva epidémica que la que enfrentamos originalmente. Entonces, claro, todo estará orientado a que sea un proceso gradual. Y el Consejo Estatal de Salud, como tú bien lo dijiste, en sesión del jueves 14 de mayo pasado, aprobó estos criterios, aprobó medidas, incluso algunas que son adicionales al protocolo que ahora hemos conocido del Gobierno de la República, para garantizar la salud de las y los trabajadores. La industria automotriz, que será una de las nuevas actividades esenciales en la economía para efectos de esta contingencia sanitaria, tiene una presencia muy fuerte en el estado de Chihuahua, particularmente en Ciudad Juárez, la industria aeroespacial. Y entonces lo que hemos hecho, hemos estado platicando con los sectores productivos, con los principales responsables de las plantas maquiladoras,
Ayer tuvimos una reunión de más de 4 horas con ellos para compartirles precisamente los valores, los principios, las directrices, los lineamientos y las principales condiciones de ese protocolo sanitario para un regreso seguro. Hemos encontrado una industria receptiva, sí bajo mucha presión, porque ya te podrás imaginar el nivel de la presión internacional que tienen empresas que fabrican componentes y que integran la cadena productiva de las grandes fábricas en otros países del mundo. Entonces, reconociendo esa presión, les hemos dicho, primero es la salud, y hemos tenido una apertura, estamos trabajando para saber en qué proporción podemos empezar a abrir estas nuevas actividades esenciales en el estado de Chihuahua a partir del 1 de junio y cómo vamos a ir abriendo demás actividades, en qué proporción. De entrada te puedo decir que ya la industria minera en Chihuahua se está reactivando. Está además localizada en zonas de más fácil control sanitario y de mejor vigilancia epidemiológica. La industria de la construcción, por su propia logística y naturaleza, también está en un proceso ya de organización para reiniciar actividades. Es muy probable que también la industria de la construcción adelante sus actividades antes del 1 de junio en el estado de Chihuahua. La condición en este caso esencial, ahora sí que sine qua non, es el transporte especial para sus trabajadores, para llevarlos de casa al trabajo y del trabajo regresarlos a su casa. ¿Se practicarán pruebas en algunas de estas empresas, Javier? En todas. En el estado de Chihuahua se estableció varios compromisos. El estado incrementará el número de pruebas moleculares para la detección del virus. Estamos hablando de las pruebas de laboratorio que hemos venido haciendo, pero que vamos a aumentar nuestra capacidad de procesamiento, tanto con el sector privado como con el laboratorio estatal de salud pública. Pero también las empresas van a aplicar pruebas rápidas que se llaman. Estas no son moleculares, son pruebas serológicas porque se realizan a partir de una muestra de sangre con un reactivo inmediato. Pero son instrumentos muy importantes, sobre todo para la reapertura económica, porque nos permiten ir identificando el nivel de contagio que ya ha tenido cierta parte de la población, pero también pueden ser indicativas para la detección de nuevos casos. ¿Por qué? Porque nos demuestran la formación de anticuerpos que genera precisamente la enfermedad en la sangre y que nos puede dar el indicio para la confirmación posterior mediante una prueba molecular. Obviamente, esta prueba, con toda claridad, estamos diciendo, no significa descartar casos de COVID, sino es un instrumento que nos permite ir generándole seguridad tanto al personal. Nosotros, por ejemplo, las estamos ya aplicando para corporaciones policíacas, para unidades médicas, nuestro personal de salud, para centros penitenciarios, para asilos. Entonces, sí se van a aplicar en el estado de Chihuahua. De hecho, ya el INDRE, creo que ya estás enterado, ayer emitió un dictamen técnico autorizando 3 tipos de estas pruebas que detectan IgG, precisamente pruebas de antígenos. Entonces, este es para nosotros un instrumento muy importante, como lo será el uso de termómetros para medir la temperatura, de oxímetros. Nosotros acá hemos recomendado mucho el uso de oxímetros que miden la concentración de oxígeno en la sangre, y es una medición muy importante para detectar cuando empiezan problemas de insuficiencia respiratoria, sobre todo porque hay casos, nos hemos dado cuenta, estamos conociendo apenas la enfermedad, en donde se produce primero un deterioro que puede ser muy abrupto de la salud de un momento a otro,
puedes sentir síntomas muy leves y luego de repente se pone la gente muy grave y llega ya muy mal al hospital. Pero es que además de todo se va deteriorando, no tienes el suficiente oxígeno en la sangre y no te das cuenta, ¿no? Y me parece una buena medida, que se debería de generalizar. No te das cuenta y entonces cuando ya te viene el problema tienes muy poco tiempo para poderla librar. Entonces el oxímetro nosotros lo hemos aquí requerido en todas las empresas, midiendo la concentración de oxígeno en todos lados, en oficinas, en centros de trabajo que se quedaron para actividades esenciales. Son todas las medidas que tenemos que hacer, porque lo más importante es evitar el riesgo de un rebrote. A ver, vamos a tener contaminados, vamos a tener contagiados, no hay duda. Cuando empiezas a reabrir, pues habrá sin duda nuevos contagios, porque el virus ya es una nueva realidad entre nosotros. Ahora sí que esa es la nueva normalidad, el virus ya ha quedado para siempre. Claro. El tema es cómo controlar, cómo detectar, cómo dar seguimiento y vigilancia epidemiológica a quienes se contagian y poderles brindar desde la orientación adecuada inicialmente hasta la atención médica adecuada. Claro. Ese es el gran tema. No vamos a evitar nuevos infectados, centros de trabajo, menos, en donde trabajan miles de personas en una fábrica, por supuesto que se va a presentar. Lo que queremos evitar son los brotes comunitarios en los centros de trabajo que nos pueden llegar a desbordar de nueva cuenta los sistemas. Muchos asuntos. Claro, pues querido Javier, te agradezco mucho que hayas tomado esta llamada, estamos en contacto y estaremos por supuesto muy pendientes del estado de Chihuahua. Gracias, Javier. Al contrario, mucho gusto en saludarte, muchas felicidades por todo y seguimos en contacto. Igualmente, gracias, Javier Corral, el gobernador del estado de Chihuahua.